Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo de esta casa. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Portuguesa. También ha sido ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela y actualmente es presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Si usted quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Francisco Torrealba por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo Muchas estás? gracias por estar aquí. A ustedes por la amabilidad de invitarme. Comencemos un poco hablando sobre algo que todavía es noticia, a pesar de que han pasado varios días, que es el ataque que sufrió nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Amazonas, en concreto la Guardia Nacional, donde se perdió la vida de algunos efectivos. Yo quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Bueno, yo comienzo por decir que el pueblo de Venezuela en su totalidad respalda plena y absolutamente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue objeto de una emboscada por parte de irregulares que operan en esa zona de la frontera y que son parte del histórico problema que hemos tenido que ir sobrellevando con nuestro hermano país, nuestra vecina República de Colombia. Desde allá, desde la República de Colombia, se ha sufrido y padecido durante muchos años de esa violencia que en algunos casos nos afecta y en este caso con el lamentable saldo de las bajas que hubo en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ofrendan sus vidas para garantizar que nuestro territorio no sea vulnerado, ofrendan sus vidas para garantizar que a Venezuela no llegue ese terrible flagelo de la violencia y de los cuerpos irregulares que operan en esa zona. Nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros ha afirmado categóricamente que hacia los grupos irregulares, llámense como se llamen, llámense guerrillas, llámense paramilitares, llámense como se llamen, a los grupos irregulares tolerancia cero. Y es una tarea de todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros no podemos permitir que se nos inocule en nuestro territorio la violencia que es parte precisamente de esa situación terrible por la cual ha atravesado durante todos estos años nuestra hermana República de Colombia después del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Así que nosotros desde aquí respaldamos la política del presidente Maduro de tolerancia cero a los grupos irregulares y nos sumamos a la tarea de defensa de la patria, que no es única y exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es de todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros tenemos que estar listos para defender la paz que nos merecemos, listos para defender la paz a la cual tenemos derecho y listos para combatir en contra de quienes desde la República de Colombia intentan generar desestabilización en nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Cuando uno escucha el discurso del presidente de Colombia y de sus ministros, donde hablan reiterativamente de Venezuela, del gobierno venezolano, algunas veces uno entiende que es producto de una cortina de humo. Fíjate que hace pocos días salió una encuesta sobre cómo el ciudadano colombiano valoraba estos primeros días de mandato del presidente colombiano de una de las principales televisoras de la República de Colombia. Y salió, bueno, como dicen ellos, supremamente raspado. Ahora, a veces lo escuchamos hablando del gobierno venezolano y nos damos cuenta que es una cortina de humo para distraer un poco la atención de un gobierno que a pocos días de haber asumido el mandato ya es valorado por el ciudadano colombiano como muy malo. Así es. Bueno, nosotros lamentablemente no tenemos muchas expectativas positivas en torno al nuevo gobierno de la República de Colombia, porque es un gobierno que responde a las políticas uribistas y las políticas uribistas son las mismas políticas santanderistas, es decir, son políticas que están reñidas contra los deseos de la revolución bolivariana de integración regional, de cooperación y de reciprocidad en el trato. Estas políticas uribistas son políticas de confrontación y frente a las cuales la República Bolivariana de Venezuela, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también todos los que somos ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos que estar muy atentos porque no es descartable que ellos intenten generar algún nivel de provocación. Es, por cierto, muy lamentable que se esté incurriendo en una falta grave
a las obligaciones diplomáticas que se tienen los países en el mundo cuando se respetan mutuamente, como nosotros respetamos a los demás países. Es una falta grave que el gobierno del actual presidente de Colombia haya optado por cortar la comunicación con la República Bolivariana de Venezuela. Esos son asuntos que tienen que resolverse. A mí me parece además que es muy cobarde la actitud del gobierno del presidente de Colombia de no querer conversar con el presidente de Venezuela. Es muy cobarde porque huye a la necesidad de conseguir acuerdos que al final redunden en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en las zonas de la amplísima frontera que nosotros compartimos con nuestra hermana República de Colombia. Así que hay que estar siempre muy atentos y hacerle mucho seguimiento. Pero también hay muchas presiones allí. Sí, por supuesto. Lo presiona el imperio norteamericano y bueno, un gobierno blandengue en ese sentido. Al actual gobierno de la República de Colombia le ocurre algo que nosotros quisiéramos que nunca le ocurriera a ningún país hermano, pero en la actualidad al actual gobierno del presidente de la República de Colombia le parece más importante estar en la buena, como se dice aquí en criollo, coloquialmente hablando, estar bien con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, incluso por encima de lo que puedan representar los intereses de los propios ciudadanos de Colombia. Es decir, prefieren congraciarse con el gobierno de la República de Colombia antes que atender los problemas reales y concretos que sufren y padecen los ciudadanos de la República de Colombia. Y eso es muy lamentable. Pero bueno, ya más temprano que tarde, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra hermana República de Colombia sabrán tomar las decisiones que correspondan. Nosotros por lo pronto tenemos el deber de seguir actuando en forma coherente, apegado a lo que son las políticas y costumbres del derecho internacional que rige en nuestro país y que rige en nuestro continente, e intentar restablecer las vías de diálogo y de cooperación, que es lo que siempre ha hecho un presidente tan bien cultivado en el área diplomática como es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, digno hijo del comandante Chávez, pero que sabe mucho de lo que son las relaciones diplomáticas y por tanto estoy seguro que se conducirá con buen tino a la hora de ver la forma como nos llevamos con nuestro hermano país, la República de Colombia, y con nuestro adversario gobierno que desde allí estará siempre intentando provocar, como lo ha hecho hasta ahora, y siempre intentando generar las condiciones subjetivas para que haya un enfrentamiento, una confrontación entre Venezuela, que Venezuela no la quiere, está por demás decirlo, y que estoy seguro que tampoco los ciudadanos colombianos la quieren. Nosotros como países, como pueblos, somos pueblos hermanos, y esa hermandad no la va a disolver ningún presidente de extrema derecha que responda a los bastardos intereses de Álvaro Uribe Vélez o de cualquier país extranjero que desde su visión de imperio intente hacer pelear a dos países que son hermanos. Fíjate qué interesante eso que estás diciendo, porque un modelo totalmente diferente al modelo colombiano, al modelo venezolano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió hace pocos días a la Asamblea Nacional Constituyente y presentó una propuesta de presupuesto del año 2019, donde se destaca que el 75% del presupuesto va destinado a la inversión social, no al gasto social como hablaban en la Cuarta República, a la inversión social. Colombia no puede exhibir, ni ningún país de Latinoamérica puede exhibir semejante hazaña. Es así. Las políticas del gobierno del compatriota bolivariano Nicolás Maduro Moros siguen orientadas hacia atender a nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, a los hombres y mujeres que aquí vivimos, incluso si no son ciudadanos, también reciben atención, y eso ha quedado suficientemente demostrado en la medida en que las políticas llevadas a cabo, llevadas adelante a través de las misiones y grandes misiones, no discriminan ni siquiera entre los que somos ciudadanos de este país y los que no lo son. Ahí están, por ejemplo, nuestros hermanos colombianos, que en decenas de miles han sido beneficiados de cualquier manera con la Gran Misión Vivienda Venezuela y con otras políticas que tienen que ver con la atención médica, con la recreación, con la educación gratuita que existe en nuestro país y que difícilmente podría exhibirse desde la perspectiva de otros gobiernos que responden a intereses y a políticas neoliberales que son subordinados de organismos multilaterales tan nefastos como el Fondo Monetario Internacional, que privilegian las políticas y el capital en las manos de muy pocas personas, no importa a costa de quién ese capital se siga concentrando en las manos de muy pocas personas. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos un gobierno que responde y acepta y se conduce bajo el mandato del pueblo. Y eso es muy distinto a lo que ocurre lamentablemente en nuestro vecino país Colombia y en otros países de la región. De manera que nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente obviamente hemos procedido a darle respaldo total
al presupuesto que presentó nuestra querida compatriota bolivariana, colega constituyente también y vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez Gómez. Y estamos listos para ver en el año 2019 un año de renacer económico. El compatriota Maduro ha puesto un plan de recuperación, crecimiento y prosperidad que tiene todo nuestro respaldo y que sin duda alguna va a dar resultados positivos. Ya ha dado unos cuantos. Yo puedo hablarte, por ejemplo, de la recuperación del poder adquisitivo del salario. Y cuando hablo de esto, lo digo con conocimiento de causa. Soy trabajador, como lo sabe el país, soy dirigente sindical, como tú bien lo decías en la presentación, y nosotros sabíamos que el salario lo habían destruido, lo habían llevado a menos de $1, al equivalente a menos de $1. Hacían prácticamente que la gente pagara por trabajar y que no, más bien, y no devengara un sueldo como estamos acostumbrados a hacerlo. Pues bien, el presidente Maduro, con el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, comenzó correctamente por devolverle el poder adquisitivo del salario. Y claro, nosotros no estamos jugando solos en este tablero. También la oposición venezolana, la ultraderecha, que apuesta al fracaso de las políticas de estabilización económica, ha desarrollado un ataque brutal, un ataque salvaje en contra de estas medidas, y desde Fedecámaras, decimos nosotros, y ya hicimos una primera protesta contra Fedecámaras, vendrán otras protestas también, porque tenemos el deber, Rodolfo, tenemos el deber, amigas y amigos, de señalar y de identificar con claridad quiénes son los culpables de la situación en la que nos encontramos. Eso hay que decirlo. ¿Por qué se deteriora el poder adquisitivo del salario? Usted se lo pregunta y nosotros tenemos que responder. Se deteriora porque existen instituciones como Fedecámaras que apuestan a la especulación, que apuestan a la inflación criminal, que hace que se vuelva a salir agua los anuncios de incrementos salariales, y hay gente que no respeta ni siquiera los llamados, lo que se denominó precios acordados, que no son precios acordados para que pierdan los empresarios, son precios acordados para que los empresarios ganen lo que en justa medida le corresponde. Entonces, sin embargo, nos hemos percatado de que, bueno, le han arremetido con todo al incremento salarial. Obviamente, el presidente de la República está muy atento, está siempre en contacto con nosotros, que somos los trabajadores y las trabajadoras, tiene de cerca, muy de cerca, un seguimiento efectivo y eficiente de la realidad de nuestro país y siempre estará dispuesto a hacer todas las correcciones que sea necesario hacer. Esta es una tarea que el presidente no abandona en todo momento. Trabaja permanentemente el presidente Maduro, y en ese trabajo y en ese seguimiento permanente que se le hace a nuestra realidad, a nuestra economía, a los ataques que le hacen a las medidas que él ha puesto, que tienen además el respaldo completo de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, el presidente Maduro seguramente tendrá en sus planes hacer cualquier tipo de revisión que sea pertinente. Ahora, está claro también, Rodolfo, y tenemos que decirlo con claridad nosotros desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras, nosotros estamos convencidos de que no tiene ningún sentido iniciar una carrera sin fin detrás de la especulación. Nosotros lo que tenemos que derrotar es la especulación. No tiene ningún sentido iniciar una carrera sin fin detrás de una hiperinflación criminal inducida por mafias o por sectores que apuestan a la conspiración y a la desestabilización como Fedecámaras. Ahí es que controlar la inflación. Entonces tenemos el deber, desde esa perspectiva, de hacer que las instituciones del Estado funcionen eficientemente. Incluso tenemos el deber de criticar a las que no funcionan eficientemente y hacer que el presidente Maduro, que siempre está presto a escuchar a su pueblo, pues sepa que hay necesidad de hacer algún ajuste en alguna área en particular. Esa tarea nuestra de ser autocríticos, esa tarea nuestra de hacer que se corrijan las fallas o defectos que podamos tener, es fundamental. Y entonces, en ese sentido, nosotros no abandonamos la responsabilidad que tenemos como parte de este pueblo en sumarnos a la tarea de derrotar al especulador, en la tarea de derrotar al acaparador, de derrotar al bachaquero, de derrotar a estas instituciones que parieron, como Fedecámaras, que parió el último dictador que conocimos en este país, Pedro el Breve, Pedro Carmona Estanga. A todos ellos que son enemigos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque además, yo siempre lo digo, el que especula, el que acapara, el que genera inflación criminal, no es enemigo de la revolución bolivariana y de los que somos chavistas única y exclusivamente. Es enemigo de todas y todos. Es enemigo incluso de los que eventualmente podrían ser sus seguidores. Correcto. Así que estas políticas, que son respaldadas también por la extrema derecha venezolana y por los enemigos de nuestro país, son políticas que simplemente tienen que ser rechazadas por todas y todos. Los que queremos este país, los que creemos en la posibilidad de futuro que tiene por las grandes riquezas y porque, bueno, en algún momento venceremos los ataques de los cuales hemos sido víctimas en el presente, las medidas genocidas
como la que intenta imponer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo digo genocida porque no se le puede llamar de otra manera a una medida que frene la posibilidad de adquirir alimentos que no se producen en nuestro país, a una medida que intente evitar que se adquieran los medicamentos para que se goce de buena salud en términos colectivos en el pueblo venezolano. Son medidas genocidas porque atentan sencillamente contra la viabilidad de un país como el nuestro, que es una nación libre, que ha decidido ser soberana, que ha decidido transitar por su camino sin seguir lineamientos de ningún otro país, ni de potencia, ni de imperio del planeta, y que simplemente se ataque porque no se le arrodille al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una situación, es una condición, es una decisión que tiene que ser rechazada por todas y todos. Y es muy triste ver el silencio cómplice, de nuevo vuelvo a recaer sobre Fede Cámaras, es muy triste ver el silencio cómplice que adoptan organizaciones como esta. Es muy triste ver el silencio cómplice de partidos de oposición, de partidos de la derecha, que no dicen nada cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta, por ejemplo, restringir la posibilidad que tenemos, el derecho que tenemos a comercializar, cuando se bloquean miles de millones de dólares, como se nos ha bloqueado a nosotros, cuando se congelan cuentas que son de, incluso, ya no solo cuentas de instituciones o cuentas del gobierno venezolano, sino incluso cuentas de ciudadanos venezolanos. Correcto. Que pueden o no ser chavistas. Incluso la mayoría de los venezolanos en este país que tienen dinero, por cierto, no son chavistas, no son muy bolivarianos, aunque yo reivindico que existe una gran cantidad, la mayoría, digo yo, de los emprendedores genuinos, de los verdaderos empresarios en este país, no responden a los intereses de Fede Cámara, responden y quieren los intereses de esta patria, quieren legarle a sus hijos, como nosotros queremos legarle a nuestros hijos, un país en mejores condiciones de la que lo encontramos, y un país que además asuma con dignidad, con entereza, con la frente en alto, con el pecho por delante, su condición de libre y de soberano, de no ser patio trasero como se acostumbraba a tratarnos aquí en el pasado. Patio trasero de ninguna república, de ningún imperio, nunca más. Venezuela tiene derecho a transitar sus caminos de dignidad, de soberanía, de autodeterminación y de independencia, esa que nos legaron nuestros libertadores, en el futuro, sin tener que volver atrás a la situación de subordinados de ningún otro gobierno. Así es. Debo hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre los aguinaldos. Con mucho gusto. Hay mucho interés en la gente en saber si los aguinaldos están garantizados, cuál va a ser la fecha, el cronograma que está establecido. Quiero que nos aclares eso al regreso del corte. Francisco Torrealba por TVs, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos con los aguinaldos, no se aparte. Estamos de vuelta en su programa Desenlace, acompañado de Francisco Torrealba. Habíamos dejado el tema antes de ir al corte de los aguinaldos. Algo que crea, por supuesto, mucho interés en la gente es saber el cronograma, cuándo se van a pagar, si están garantizados los aguinaldos. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que para la fecha ya buena parte de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionados y pensionadas, jubilados y jubiladas, ya han recibido las primeras cuotas, los primeros anticipos. Correcto. De lo que son los bonos de fin de año, utilidades o aguinaldos o como se le llame. En todo caso, lo importante aquí de destacar es que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha asegurado los montos suficientes y necesarios para honrar todos estos compromisos. Y que además van a ser honrados, es otra cosa importante que hay que destacar, de acuerdo a lo que tiene establecido cada sector, porque tú sabes que según las luchas y según las conquistas, pues en algunos casos se paga una cantidad de días y en otros casos se paga otra cantidad de días. Correcto. Yo quiero decirte que el que menos va a cobrar lo que ha venido otorgando el presidente, es decir, que nadie va a cobrar por debajo de 3 meses, la mayoría va a cobrar por lo menos 4, y esto es lo que va a garantizarse en el sector público. En el sector privado también están garantizadas todas las bonificaciones de fin de año en los montos que estén establecidos, mínimo lo que establece la ley. Nadie puede estar por debajo de lo que establece la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y luego todos los que tengan convenciones colectivas se les cancelará de acuerdo al número de días o de meses o de semanas según esté establecido en la convención colectiva que esté vigente para el presente. ¿Y por qué es importante decir según la convención colectiva? Porque hay toda una campaña que se ha desatado de mentiras, de manipulación, de querer pescar en río revuelto, que ha llevado a tratar de imponer la máxima de que se derogaron las convenciones colectivas,
de que se anularon las convenciones colectivas, de que se eliminaron las convenciones colectivas. Yo tengo que decir aquí con claridad lo que he venido diciendo en los distintos escenarios donde me han invitado en calidad de entrevistado. Todas las convenciones colectivas siguen vigentes. Todas las convenciones colectivas tienen plena aplicación y no se ha anulado ni se anulará ni una sola convención colectiva. Entonces, cuando usted escucha a alguien diciendo, anularon la convención colectiva de no sé cuál sector, usted de una vez póngale la etiqueta embustero, póngale la etiqueta mentiroso, póngale la etiqueta manipulador, póngale la etiqueta sindicalero, póngale la etiqueta que usted quiera, pero menos la etiqueta de verdad, porque la verdad es la que ha dicho el presidente de la República. El presidente ha insistido, y nosotros somos garantes de que su palabra se respete y se cumpla, que todas las convenciones colectivas siguen vigentes, que todo el mundo va a cobrar su bonificación de fin de año oportunamente, completa además, y que todo el mundo va a tener acceso a disfrutar una Navidad como las merecemos, una Navidad en paz, una Navidad, ya el gobierno venezolano está comenzando la distribución de los juguetes para los niños y niñas, los juguetes que se van a ir por la vía de los CLAP, para los que tienen menos posibilidades de acceso, y por supuesto en el mercado libre, en el mercado de comercio, de comercialización nacional, están también disponibles ya las ofertas de todo lo que va a estar de moda como juguete para los niños y niñas de este año. También el gobierno venezolano se está asegurando de garantizar que llegue al país la cantidad suficiente de alimentos para que se puedan hacer las hallacas. Lo que no se produce se está importando, haciendo grandes maromas, ¿no? Porque no es nada fácil en esta época y con este bloqueo genocida que impone el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica poder comprar, ni siquiera a los países que nos quieren vender, porque como ya hemos dicho, pues se trata de que el que controla la estructura financiera mundial ha perseguido y ha congelado todos los fondos venezolanos. Entonces, bueno, hay que hacer grandes ejercicios de ingeniería financiera y de creatividad. Gracias a Dios que, bueno, la revolución misma y la sabiduría popular misma y la condición de chavista del presidente Maduro ha permitido que surjan ideas como el Petro y otras alternativas que nos han dado la posibilidad de no ser víctimas, como se pretende, de estas medidas criminales y genocidas que impone el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tenemos bonificaciones de fin de año, aguinaldos o utilidades, como usted le llame, listas y garantizadas, y ya la mayoría los está cobrando. Yo quiero, por ejemplo, decirte que el Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional, que está en manos de la derecha venezolana, que entró en desacato, que dejó abandonados a su suerte a esos trabajadores y a las trabajadoras, bueno, también allí el presidente Maduro metió su mano para que se hicieran los acuerdos con el sindicato Sinolán, que es el sindicato mayoritario, y también incluso los trabajadores de la Asamblea Nacional ya van a tener garantizados sus 195 días de bonificación de fin de año y van a tener garantizadas sus vacaciones y van a tener garantizadas sus primas de antigüedad, sus bonos por profesionalización, todas sus tablas salariales de acuerdo a lo que se establece para el Poder Legislativo Nacional. Es decir, nosotros estamos avanzando en esta tarea, ciertamente no es nada sencilla, pero estamos avanzando en esta tarea a un paso muy seguro, a un paso muy firme, y estamos listos para que en enero del año próximo también se instalen, se inicien o continúen las negociaciones de todas las convenciones colectivas que estén vencidas o por vencerse, para que de nuevo siga la relación laboral llevándose dentro del marco de la libertad sindical y del respeto que se impone de acuerdo a nuestras leyes y a nuestra Constitución en las relaciones entre empleadores y trabajadores, entre patronos y trabajadores. Así que el clima, digamos, más allá del intento de un grupo muy pequeño de sindicaleros adecos que se la pasan de un lugar a otro, yo no sé si ustedes los han visto, seguramente sí, van los mismos 4 pelagatos o van a la CanTV, por decir algo, entonces protestan desde la CanTV y llevan sus canales de comunicación privados que los graban y dicen, aquí hay una protesta de trabajadores, y luego esos mismos compañeros se van para el metro de Caracas y se paran en Chacao, las mismas personas, los mismos compañeros y compañeras, somos amigos y conocemos incluso algunos de ellos, y desde ahí aquí están protestando en el metro de Caracas, las mismas 10 personas que andan por ahí, luego se van para la electricidad, y aquí están protestando en la electricidad. Entonces usted ve periodistas que dicen, hay protestas laborales en todo el país y en todos los sectores. No es cierto, es un grupito pequeño dirigido por un sindicalero adeco de la época del sindicalerismo de Cocopellano, que anda con algún grupo pequeño también de jubilados de la CanTV, de la electricidad de Caracas, un grupo pequeño también de jubilados del metro de Caracas, y que intentan manipular, intentan pescar en río revuelto, pero que se olvidan de un detalle fundamental, que es que la clase obrera venezolana dejó de ser
pendeja. La clase obrera venezolana ya no la controlan los Buró de Acción Democrática y de COPEI. La clase obrera venezolana se politizó altamente, se politizó profundamente gracias al comandante Chávez. Es uno de los principales legados que nosotros podemos agradecer a nuestro gigante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y por eso tenemos un presidente obrero, y por eso sabemos que esta gente que con la mentira intenta sacar provecho no tiene posibilidades. Aquí nosotros estamos haciendo el sindicalismo como nos lo enseñó Chávez. Crítico, autocrítico, pero también con un gran compromiso con la patria. Estamos convencidos y plenamente claros de que la revolución bolivariana socialista solo será exitosa si produce. Y por eso nuestro compromiso con la producción. Y por eso hemos tendido una y otra vez la mano a los empresarios de Venezuela, como lo ha hecho el presidente Maduro. Le tendemos la mano. La clase obrera quiere producir y quiere elevar a su máximo nivel todos los índices de eficiencia en la producción, porque sabemos que si tenemos más producción vamos a tener más probabilidades de éxito en términos de la política de estabilización económica, del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad que echó a andar el presidente Maduro. Tiene nuestro apoyo incondicional, total, pleno, absoluto respaldo de la clase obrera, y queremos juntarnos con los empresarios patriotas que sabemos son la mayoría, y queremos también, que no dejamos de hacerlo, señalar a los que están jugando para atrás, como dicen, a los que están apostando al fracaso, señalar a esos que son los mismos que viven conspirando, a los mismos que fueron parte del último golpe de Estado que se dio en nuestro país. Por eso señalamos a Fede Cámara, por eso señalamos a Consecomercio, que son los que echan a andar espirales especulativos que terminan generando en espirales inflacionarios y que son enemigos de todos los venezolanos y venezolanas, no solamente de los que respaldamos al presidente Maduro y somos bolivarianos y chavistas. Excelente la aclaratoria con respecto a lo de las convenciones colectivas, ¿no? Pero también se ha querido sembrar la matriz de opinión que todo el sector público va a trabajar, va a devengar su salario en base a una tabla única. De hecho, fuiste tendencia hace unos días por aclarar esto. Yo quisiera, sin ánimo de hacerte tendencia nuevamente, que fueras claro en la explicación de eso. Todos los trabajadores del sector público cobramos por una tabla única. ¿Cómo es eso? Bueno, lo hemos dicho y lo voy a repetir de nuevo. No existe una tabla única. Esa es otra de las máximas que se han tratado de imponer desde la manipulación y la mentira. La verdad es que el hecho de que se haya producido el renacimiento del salario, que fue nada más y nada menos el milagro que pudo hacer el presidente Maduro con la primera medida que se anunció el 17 de agosto en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad, el renacimiento del salario marcó la posibilidad de revisar en todos sus términos y en todas sus condiciones el estado de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, el estado de las conquistas, el estado de las convenciones colectivas, y pudimos comenzar a ver cómo se iban a comportar las tablas salariales, porque todas hubo que retomarlas. Recuerda que teníamos un parámetro, que era el salario mínimo nacional. Ese parámetro del salario mínimo nacional, ese salario mínimo nacional lo mataron, lo liquidaron, lo acabaron. Y ahora tenemos un nuevo salario mínimo nacional que está anclado al petro. Mira lo trascendente de esta medida. Nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando se ancló el salario mínimo nacional a medio petro y a su equivalente en bolívares soberanos, que es 1.800 bolívares soberanos, se produjo una conquista importantísima, que es la posibilidad de que nuestros sueldos puedan estar indexados y que sigan el mismo destino que tenga el petro, que es una moneda, por cierto, que no es susceptible de los ataques, aunque se quiera, porque ya ustedes saben que el presidente Donald Trump hizo una medida incluso contra el petro. Es la única criptomoneda que ha sido objeto de sanciones. No se le ocurrió ninguna otra, atacó al petro porque es venezolano y porque es el camino que hemos encontrado para salir de la camisa de fuerza que nos impone el sistema financiero internacional. Bien, el anclaje del salario mínimo al petro tiene una trascendencia incalculable, diría yo, invalorable. Pero ahora que tenemos el salario mínimo anclado al petro, entonces tenemos que revisar todos los demás criterios. Y se dio una bonita oportunidad para poner orden al desorden que existía en las tablas salariales dentro de la Administración Pública Nacional. Usted sabe que había una secretaria, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas, que ganaba X cantidad de bolívares soberanos por ser secretaria del Ministerio de Finanzas, estoy poniendo un ejemplo, y otra secretaria en el Ministerio del Trabajo que ganaba menos 3X, haciendo el mismo trabajo que hacía la de Finanzas. Unos tenían bonificaciones por guerra económica, otros tenían bonificaciones por, no sé, por panes de jamón, otros tenían bonificaciones en hallacas y todo. Cada quien, de acuerdo al criterio del ministro o ministra, había recibido un beneficio distinto unos de los otros. Y teníamos un gran desequilibrio. Y aprovechamos el renacimiento del salario mínimo y del poder adquisitivo del salario con las medidas que anunció el presidente Maduro para revisar las tablas salariales. Y comenzamos a ajustar las tablas salariales. Sin embargo,
En la Administración Pública Nacional usted tiene a los maestros, por ejemplo, que son un número importante, y tiene por otro lado a los del sector de la salud, que son otro número importante, y tiene por otro lado a los del sector del trabajo y al sector de la finanza. Es decir, cada ministerio tiene una tabla que ha sufrido, digamos, condicionamientos. Las tablas han sufrido condicionamientos de acuerdo a las negociaciones de convenciones colectivas que se han dado en cada ministerio. Lo que hicimos fue tratar de homologar algunos criterios y algunos conceptos, tratar de estandarizar, es decir, hacer que lo que usted cobra en el Ministerio de Finanzas no sea distinto a lo que cobra alguien en el Ministerio del Trabajo, y porque nosotros tenemos el criterio de aplicación de la ley, que igual trabajo, igual salario. Correcto. Entonces, intentamos poner orden, y es lo que se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, no es cierto que ni siquiera en la Administración Pública Nacional, estoy hablando de la Administración Pública Nacional, haya podido establecerse una tabla única para todos los trabajadores y las trabajadoras que dependen de la Administración Pública Nacional. Y eso, hay que decirlo con claridad, no existe una tabla única, ni siquiera para la Administración Pública Nacional. ¿Por qué yo digo ni siquiera para la Administración Pública Nacional? Porque cuando usted se sale de la Administración Pública Nacional y compara, por ejemplo, la tabla salarial o tabulador o escala salarial de la Administración Pública Nacional con la del Poder Legislativo Nacional, va a encontrar que existen diferencias. Cuando compara de la Administración Pública Nacional con la del Poder Legislativo, con la de PDVSA, va a encontrar que entre las tres hay diferencias. Cuando compara la de la Administración Pública Nacional con la del Poder Legislativo Nacional, con la de PDVSA, con la del Metro de Caracas, va a encontrar que existen diferencias. Y si hace lo mismo con la de las empresas básicas de Guayana, va a encontrar que existen diferencias entre todas. Y si hace lo mismo con la de la construcción, va a encontrar que existe diferencia. Entonces, está absolutamente claro y de manera incontrovertible que no existe una tabla única salarial. Y eso es lo que se ha tratado de decir, y yo he desenmascarado con claridad esa mentira. Y la podemos comprobar objetivamente, incontrovertiblemente, con todos los documentos de todas las tablas salariales que hemos suscrito hasta el presente y que vamos a seguir suscribiendo, además, porque todas estas tablas salariales están siendo revisadas. ¿Para qué? Para bien de los trabajadores y las trabajadoras. Nadie va a ser objeto de desmejora, nadie va a recibir o a ser víctima del desconocimiento de ninguna conquista o derecho alcanzado en el marco de la Constitución, en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, o en el mismísimo marco de las convenciones colectivas que regulan las regulaciones, que regulan las relaciones, quise decir, entre trabajadores y empleadores. Así es. Bien bueno que lo hayan aclarado, porque siempre hay gente que está intentando crear matrices de opinión para generar, sobre todo en los trabajadores, la fuerza trabajadora, discordia, ideas que no son, pero como bien lo señalaste, tenemos una clase trabajadora clara del compromiso del presidente Nicolás Maduro, de todos los esfuerzos que ha hecho, y tenemos un pueblo educado. Un pueblo que se ha politizado en los últimos años gracias a la revolución, y que hoy en día es un pueblo maduro y consciente. Vamos a un corte y al regreso quiero que entremos de lleno en el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Seguro. Francisco Torrealba, Portevez, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se parten, que ya venimos. Vamos con más de nuestro programa de Desenlaces, acompañado de Francisco Torrealba. Quiero que entremos de lleno en este bloque sobre el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, en concreto la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras. Yo quisiera que nos contaras cuáles son los principales avances. Pues sabemos que las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente no han descansado en todos estos meses, pero si hay una que ha tenido trabajo de verdad, ha sido esta comisión. Yo quisiera que nos diera algunas pinceladas sobre todo lo que ha sucedido dentro de la comisión. Bueno, como tú bien lo has dicho, Rodolfo, nosotros desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente hemos abierto los espacios para que se produzca la libre y amplia participación popular, y eso ha permitido que ante la comisión que presido, la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, se hayan escuchado un número importantísimo. Yo no los tengo cuantificado para el momento, pero debo decirte que casi que de todos los sectores y de todo el territorio han asistido a nuestra comisión trabajadores y trabajadoras a proponer sus alternativas, sus proyectos de artículos, a proponer también sus problemas y a denunciar también violaciones a sus derechos. O sea que hemos atendido a todas y todos por igual, y estamos atendiéndolo, casos individuales, casos colectivos, desde el
que pudiera resultar más sencillo de una persona que le descontaron injustamente el salario de un día porque llegó tarde, hasta lo que tiene que ver con despidos como los que se han dado en el caso de Polar, que lo estamos atendiendo, en el caso también, y en otros casos también, ¿no? Entonces, de empleadores públicos y de empleadores privados, hemos venido trabajando con todas y todos ellos, pero yo diría que al margen de esta atención, que es nuestro deber, porque así lo hemos recibido como orientación, primero por parte de nuestra primera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la compatriota, hoy vicepresidenta ejecutiva del Cielovina Rodríguez Gómez, y luego por nuestro actual presidente, el compatriota bolivariano y colega constituyente Diosdado Cabello Rondón. Siempre nos han dicho que nosotros mantengamos las puertas abiertas y así las hemos mantenido. Al margen de este trabajo, que es un trabajo, digamos, de rutina, que es un trabajo cotidiano, que es un trabajo que nos ocupa permanentemente, tenemos el otro trabajo, que es el trabajo de la redacción de textos legales. En particular, yo me quiero detener en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Creo que de cara a lo que pueda resultar como legado de esta Constitución que nosotros estamos preparando junto al pueblo, de esta Constitución que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente, lo más importante para los trabajadores y las trabajadoras y para el país y para el futuro de nuestro país, que nosotros hemos producido desde la Comisión, es la ley de los consejos, ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Esto es una herramienta que se pierde de vista. Esto es una herramienta que incluso yo diría en la coyuntura es posiblemente más importante que las mismísimas organizaciones sindicales. Y te lo dice un sindicalista convencido de la importancia y de la trascendencia de los sindicatos. Lo digo porque los consejos productivos de trabajadores tienen que ver con eso, trabajadores y trabajadoras. Consejos productivos de trabajadores y trabajadoras tienen que ver con producir. Y nosotros estamos convencidos de que en este momento lo más importante que se puede hacer desde cualquier trinchera, por pequeñita o insignificante que pudiera parecer, lo más importante es producir. Producir bienes, producir servicios, producir todo lo que tenga que ver con el crecimiento y desarrollo y sostenibilidad económica de nuestro país. Así que esa ley de los CPT además siembra a lo interno de las entidades de trabajo, a lo interno de las entidades de producción, siembra una célula que va a servir para liquidar a las posibles células malignas, digamos, como para ilustrarlo, si pudiéramos decir en un cuerpo humano, el CPT viene a ser esa célula que va a acabar con los cánceres que pueda tener ese cuerpo humano. Si está padeciendo, por ejemplo, de dificultades para producir tal o cual bien o tal y cual servicio, esa célula que es el CPT va a estar allí para liquidar las células malignas y poder hacer que se salven todos los obstáculos que puedan presentarse en términos de dificultades para la producción. Poder hacer que desde la perspectiva del que produce, desde la perspectiva del que obra, desde la perspectiva del que trabaja, se implementen, se tomen en cuenta y se implementen las alternativas, los mecanismos para que se sea cada vez más eficiente, y nosotros necesitamos exhibir cada vez más niveles de eficiencia en nuestra producción que permitan incrementarlo, porque nadie conoce mejor su herramienta del trabajo que el obrero, que el trabajador, que la trabajadora, y nosotros sabemos que desde esa perspectiva se puede hacer grandes contribuciones, y esas contribuciones a nosotros nos parece lo más trascendente que hemos hecho en el plano de la Asamblea Nacional Constituyente desde la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras. Ahora estamos en una fase interesante, que es la creación de esos consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en todas las entidades de trabajo, que no se discrimina, no son solamente las privadas, o sea, son en todas las entidades de trabajo públicas y privadas, y se concentró en principio en tres ejes fundamentales que tienen que ver con los alimentos, que tienen que ver con las medicinas y que tienen que ver con los implementos o los artículos de higiene personal y del hogar. Se comenzó haciendo énfasis ahí, pero luego se desarrolló. Y nosotros, desde la clase trabajadora venezolana, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que recientemente tuvo su Congreso Constituyente, desde distintos escenarios de debate comenzaron a surgir ideas para la aplicación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en todas las empresas públicas o privadas, indistintamente del bien que se produzca. Y bueno, estamos en eso, en ese proceso. Repito, esta ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras sin duda va a quedar recogida en alguno de los artículos que va a ir a la Constitución Nacional de la República. ¿Va a ser constitucionalizado eso? Va a ser constitucional. Ya tiene carácter constitucional porque es una ley constitucional, pero nosotros vamos a redactar un artículo que permita que quede blindado constitucionalmente esa ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. También, en paralelo, hemos ido trabajando lo que nosotros hemos considerado que tiene que ser el capítulo
de los trabajadores y las trabajadoras en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que vamos a proponerle al país para que una vez que sea aprobada en referéndum tenga plena aplicación y plena vigencia. En el proyecto que estamos preparando desde la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros somos de la idea, somos del criterio, lo hemos conversado con el compatriota Escarrá Malavé, que es presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros pensamos que ahí debe incorporarse un capítulo de los trabajadores y las trabajadoras, que contenga no solo el derecho a ser contralores, vigilantes y grandes contribuidores o contribuyentes al enriquecimiento y mejoramiento y elevación de la producción, sino que también pueda registrar allí otro conjunto de garantías que desde nuestra perspectiva deben universalizarse constitucionalmente y que van a dejar de cara al futuro un piso, por lo menos en lo jurídico, por lo menos en lo legal, un piso muy estable para que los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela podamos seguir exhibiendo con orgullo una de las mejores legislaciones en términos de protección a el trabajo. Y cuando se protege al trabajo, no protegido desde la perspectiva capitalista que protege el capital y protege el medio de producción, sino que también contempla, considera y tiene en cuenta al ser humano que produce, al hombre o a la mujer que está allí con esa herramienta de trabajo, en esa entidad de trabajo, haciendo que luego salgan al mercado productos para que sean adquiridos por los ciudadanos y ciudadanas de cualquier lugar, incluso, no solamente de aquí de Venezuela, sino de cualquier lugar. Entonces, muchas tareas por desarrollar, muchas tareas que estamos desarrollando en este momento en forma simultánea y sobre todo sin perder de vista la tarea principal de la Asamblea Nacional Constituyente, que le ha tocado de manera sobrevenida. A la Asamblea Nacional Constituyente de manera sobrevenida le ha tocado, bueno, ejercer incluso los mecanismos de control. Hablábamos del presupuesto nacional hace poco. Eso en términos ordinarios le habría correspondido conocerlo a la Asamblea Nacional, pero estando en desacato como está, en desacato contumaz como está, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, que es soberana, que es magna, que es plenipotenciaria, le ha tocado incluso asumir las tareas de control gubernamental que le correspondería, repito, normalmente a la Asamblea Nacional, pero que como está en desacato no lo ha hecho. Y así como eso, otras tareas. Nosotros tenemos tomado muy de cerca, como Asamblea Nacional Constituyente, tomado muy de cerca el pulso del país. La Asamblea Nacional Constituyente, en buena hora, sagazmente, fue creada, fue convocada por nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Un día de los trabajadores, por cierto. Un día de los trabajadores, 1 de mayo, y trajo a Venezuela la paz, y trajo a Venezuela la posibilidad de restablecer muchas cosas como las que hemos restablecido. Y nosotros estamos seguros que esta Asamblea Nacional Constituyente, al cierre de su jornada, al final en el balance de trabajo, va a producir una nueva Carta Magna que recogerá, sin duda alguna, las expectativas de los venezolanos y las venezolanas para constitucionalizar todos estos nuevos derechos que han surgido al calor de la revolución, todas nuevas instancias, estructuras que ha parido la sabiduría popular a la cual hacíamos referencia, que gracias a Chávez el pueblo venezolano está altamente politizado, el pueblo venezolano tiene un concepto y un criterio altamente participativo en la toma de las decisiones, en la construcción de las soluciones a sus problemas, y todo esto sin duda estará en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que conoce, que discute y que prepara como proyecto para ir a referéndum popular la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual me honro en formar parte desde el Bloque Obrero Constituyente. Somos 79 hombres y mujeres del sector de los trabajadores y las trabajadoras, de todos los sectores y de todo el territorio, que tenemos este Bloque Obrero Constituyente, también yo lo coordino, y que estamos trabajando activamente con nuestros hermanos y hermanas, encabezados por el compatriota Diosdado Cabello, para bien del país, para bien de la paz, para que nosotros podamos encaminarnos en el futuro que nos merecemos y salir de donde nos intentan meter, que es nos han intentado meter en una confrontación fratricida por distintas vías, y el país, y ustedes lo saben, pues aquí han tratado de ponernos a nosotros a matarnos venezolanos con venezolanas. Entre nosotros mismos. Y el presidente Maduro ha tenido la sabiduría, la paciencia y la vocación de diálogo necesaria para sentarse a hablar, incluso con el peor de los enemigos. Y así lo ha hecho, y nosotros somos también seguidores y partícipes de esa política que tiene todo nuestro respaldo también. Así es. Debo hacer una nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre la importancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta coyuntura de país que tenemos actualmente para la clase obrera.
Yo quisiera que desde la clase obrera me dieras tu visión de la importancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para la revolución. Con mucho gusto, Rodolfo. Francisco Torrealba por TVs, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Pues aparte que ya venimos con la última parte de Desenlace. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Francisco Torrealba en una amena conversación. Clara como siempre, Francisco, te agradecemos siempre tu claridad al momento de exponer tus ideas. La importancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para la clase obrera, para la clase trabajadora. Yo quisiera que desde esa perspectiva nos dieras tu opinión. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual formo parte, y en la actualidad, por cierto, en condición de vicepresidente de la clase obrera en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quiero decirte lo mismo que dice la mayoría de los venezolanos y las venezolanas que formamos parte de este partido, que es el más grande proporcionalmente hablando de toda la región latinoamericana, quiero decir. Nosotros desde la clase obrera estamos muy honrados de militar aquí porque es un partido que mantiene abierto el debate. Es un partido que viene de su cuarto congreso, por cierto. Este cuarto congreso, además, una de las cosas más maravillosas que consideramos que pasó en ese cuarto congreso, no lo digo porque yo sea el actual vicepresidente de la clase obrera, lo digo porque era un gran clamor de los trabajadores que somos militantes del PSUV, era que se creara esta vicepresidencia. Y ahora tenemos una voz allí en la dirección nacional. El presidente Maduro es el presidente del partido y el vicepresidente Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSUV, han sido siempre personas muy dispuestas a escuchar nuestros comentarios, nuestras críticas, nuestros aportes y todas las ideas que desde la clase obrera se plantean. La mayoría de ellas recogidas, la mayoría de ellas adoptadas y asumidas como propias por el presidente del partido, que es el presidente de la República, y estamos convencidos de que tenemos que seguir haciendo mucho trabajo organizativo. Compatriotas de la Dirección Nacional están trabajando en todos los mecanismos para mantener engranada ese gran partido, mantenerlo engranado. Ahora tenemos elecciones, una vez más, el 9 de diciembre. Vamos a elegir concejales y concejalas. Tenemos candidatos y candidatas en todos los circuitos de todo el país. En la mayoría de ellos, por cierto, en alianza con el Gran Polo Patriótico, pero estamos listos para una gran jornada como la que nosotros sabemos hacer, porque nosotros hemos desarrollado una genética democrática que ya no nos la va a sacar nadie del cuerpo patriota que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias, y en este país seguirán dándose elecciones libres como las que conocemos. Estamos listos además, desde nuestra perspectiva, para alcanzar una gran victoria, y nos vamos a los barrios, nos vamos a las urbanizaciones, nos vamos a los callejones, nos vamos a los caseríos, nos vamos a desplegar por todo el territorio nacional para hacer que haya una gran participación. Ya sabemos que en las elecciones de concejales y concejalas es donde se registran los niveles más bajos de participación, pero nosotros tenemos un compromiso con las nuevas VC activadas, con los nuevos equipos políticos estadales y equipos políticos municipales y equipos políticos parroquiales, con los responsables de calle por calle. Nosotros sabemos que en estas elecciones de concejales y concejalas va a haber un gran despliegue del Partido Socialista Unido de Venezuela para que haya una buena participación, para que ganemos la mayoría de las concejalías, para que podamos de nuevo derrotar a nuestros adversarios políticos, los de la derecha que han ido inscribiéndose, se inscribieron por ahí camuflados. Unos dicen que no participan, pero la verdad que sí están participando. En la mayoría de los municipios donde las alcaldías están en manos o bajo gobiernos de derecha, están participando los concejales de la oposición. Ahí también tenemos que ganar. Y el partido se va con una gran alegría, con un gran entusiasmo, con una gran disposición, con un alto nivel de organización, con una gran disciplina, como siempre nos ha caracterizado. Se va a ganar las elecciones, Dios mediante, el 9 de diciembre. Aquí desde ya nosotros invitamos a todas y todos a participar. Desde ya auguramos un éxito para el Consejo Nacional Electoral, que tiene siempre nuestro reconocimiento y nuestra consideración por ser un árbitro absolutamente transparente, un árbitro absolutamente imparcial, un árbitro que va a reconocer los resultados que exprese la voluntad popular. Así es como nosotros sabemos vivir y convivir en democracia, con respeto, con tolerancia a todas y todos, y listos para probar, repito, las maquinarias y las nuevas estructuras que se están ahora mismo engranando para alcanzar ese triunfo en el venidero 9 de diciembre. Ahora, desde la perspectiva de la clase obrera y desde la perspectiva también de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo fue la experiencia del ensayo electoral que se hizo hace unos días atrás?
Sí, tuvimos un ensayo donde hubo una muy buena participación. Nosotros también participamos. Ya la gente aquí conoce cómo funcionan las máquinas. A pesar de que fue una sola máquina por municipio, por centro electoral, etcétera, bueno, mucha cola, mucha alegría, mucha buena participación y es lo que estamos acostumbrados a hacer. Gracias a Dios esto se ha vuelto costumbre. Participar en elecciones democráticas libres y soberanas se ha vuelto costumbre en Venezuela. Y nadie nos va a quitar esa costumbre. Nosotros seguiremos participando libre y soberanamente en elecciones donde escogeremos siempre, por medida del voto universal, directo y secreto, a los mejores hombres y mujeres. Nosotros tenemos un conjunto de planteamientos para todos los municipios, para todos los circuitos, para que hayan allí concejales y concejalas que vayan a trabajar junto al pueblo, que vayan a sufrir y a padecer junto al pueblo, que vayan a construir junto al pueblo las propuestas que luego habrán de ser recogidas y sistematizadas por los mecanismos que existen a lo interno de nuestro partido y presentadas para que el decisor, nuestro jefe, el presidente de la República, pues las implemente, la ponga en práctica en la medida de que se consideren pertinentes. Estamos listos para una gran fiesta democrática el 9 de diciembre y bueno, a cerrar el año como corresponde, Rodolfo, a cerrar el año con alegría, a cerrar el año, bueno, disfrutando en familia, en paz, con tranquilidad, a poner el arbolito, a esperar al Niño Jesús y a enmarcarnos hacia un 2019 que habrá de ser sin duda un 2019 lleno de prosperidad, un 2019 donde comienzan ya a sentirse con claridad los efectos positivos del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Un 2019 donde no hay que bajar la guardia, también hay que decirlo así, no nos llamemos a engaños ni a ingenuidades, no estamos solos, o sea, los enemigos siguen actuando contra Venezuela, los enemigos siguen apostando al fracaso de las medidas que anunció el presidente Maduro. Entonces nosotros, los que queremos la paz, los que queremos la estabilidad económica para nuestro país, los que queremos la prosperidad, los que queremos una patria bonita para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros niños y nuestras niñas, tenemos que seguir trabajando sin bajar la guardia, sin perder de vista los objetivos fundamentales que nos hemos trazado en lo político, pero también en lo económico, en lo productivo, en lo social, todas estas misiones que tenemos por delante como ciudadanos propositivos que somos, como ciudadanos interesados en que nuestro país salga adelante, tienen que seguirse manteniendo muy de cerca, atendidas muy de cerca por parte de todas y todos, y en particular los que tenemos responsabilidades políticas, en particular los que tenemos delegados, vocerías por parte del pueblo en las distintas instancias. Nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente seguiremos trabajando por Venezuela, por la Venezuela bonita, por la Venezuela que queremos, y todos los demás ciudadanos y ciudadanas desde sus distintas perspectivas. Nuestro deseo, yo aprovecho desde aquí para decirle a nuestros queridos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de TVs, bueno, que les deseamos una feliz Navidad, que los felicitamos por el arduo trabajo que han cumplido durante todo este año 2018 y que estamos seguros que TVs en el año 2019 seguirá acompañando desde aquí, desde estas cámaras, desde estos estudios, a los hogares de los venezolanos y las venezolanas que queremos ver buena televisión y que queremos seguir teniendo posibilidades de escuchar las cosas que intentan silenciar los grandes medios de comunicación, las cosas que no dicen los que apuestan al fracaso, los que permanentemente están jugando a que Venezuela fracase. Por eso, felicitaciones a todos los compañeros y compañeras, camarógrafos, luminitos, maquilladores, toda la gente que hace posible estas entrevistas y toda la gente que hace posible los demás programas que se hacen en TV. Son muchas producciones que tiene TV. Yo no podría enumerarlas todas, pero en todo caso quiero desde aquí también transmitirle a nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, nuestro saludo. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se une al júbilo y a la paz que esperamos tener durante esta época navideña y los invitamos a votar el 9 de diciembre por los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela o los que ustedes quieran. Como no se puede hacer campaña específica, les llamamos simplemente a participar para que este 9 de diciembre se ratifique nuestra condición de ciudadanos convencidos demócratas, convencidos defensores de las libertades y de las garantías constitucionales que en este país, nuestra República Bolivariana de Venezuela, tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Francisco, agradecido. Gracias, Rodolfo. Agradecido de verdad. Un placer. Siempre claro, siempre vas directo al grano, una exposición por demás comprensible para la gente y de verdad que te agradecemos que hayas hecho un alto en tu apretada agenda para compartir con nosotros. Gracias por la invitación, estos minutos. Un placer, Rodolfo. A todos ustedes gracias por la interacción que han tenido en las redes sociales a través de la etiqueta Francisco Torrealba, por nuestras redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace y vimos el desenlace de esta historia hoy de la mano de Francisco Torrealba. Nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.